Previo saludo a mi docente Miguel Ángel Pumasaxi, a mis compañeros y a todo aquel que pueda visualizar este video. Trata del acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado. A partir de ahora se hace. La finalidad es orientar a los operadores del SEACE sobre las disposiciones aplicables para acceder y registrar informaciones de contrataciones en dicho sistema. En cuanto al objeto, este establece lineamientos que deben observar los operadores del SEACE para acceder y registrar información en este sistema en el marco del texto único ordenado de la Ley número 30225, Ley de Contrataciones del Estado. En cuanto al alcance, es de cumplimiento obligatorio para los operadores del SEACE para acceder y registrar información en este sistema. Bien, ahora vamos a hablar sobre las definiciones, ¿no? Porque vamos a tocar estos temas y vamos a ampliar un poco el significado. Por ejemplo, el certificado se hace, ¿no? Es un mecanismo de identificación y seguridad conformado por un código de usuario y una contraseña, que es otorgado por el OCE a solicitud de los operadores del SEACE, ¿no? En cuanto a las consolas de registro del SEACE, comprende a la bandeja de difusión de requerimientos, actos preparatorios, selección, contratos, órdenes de compra o servicios y convenios de colaboración, y otras que se implementen en el marco de la ley. Contrataciones que se sujetan a regímenes especiales. Son contrataciones realizadas por una entidad para proveerse de bienes, servicios u obras bajo disposiciones de un régimen especial que establece un procedimiento específico de contratación para tal efecto, así como la obligatoriedad del registro de información en el SEACE. Los operadores del SEACE son entidades públicas, órganos que ejercen control, fiscalización y seguimiento, proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? En cuanto a los registros de las entidades contratantes, es el registro administrado por el OCE que inscribe a las entidades que cuentan con autonomía para gestionar sus contrataciones y presupuesto asignado. Asimismo, permite el acceso e interacción con el SEACE. El registro de información en el SEACE es un conjunto de transacciones electrónicas que realiza el operador del SEACE en el contexto de su interacción con el sistema. La información comprende a los datos y archivos que se registran en las diferentes consolas del SEACE. Bueno, y el SEACE sabemos que es el sistema electrónico desarrollado y administrado por el OCE que permite el intercambio y difusión de información sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas a través del Internet, bajo un esquema de 7 por 24 por 365. Bien, ahora vamos a tocar el tema de las disposiciones generales, ¿no? Los operadores del SEACE están obligados a registrar la información que corresponde conforme a lo establecido en la ley. La información registrada en las consolas del SEACE debe ser idéntica a los documentos finales que correspondan al proceso de contratación, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado el certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la información. El registro de información en el SEACE se efectúa en el marco de los principios de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas. El OCE, en base a información registrada en el SEACE, puede difundir indicadores de gestión de las entidades y proveedores. Este registro de información en el SEACE debe ser efectuado únicamente por el titular del certificado SEACE, de acuerdo a la secuencia, estructura e información. Mediante la interoperabilidad de sistemas, el SEACE obtiene y comparte información con los sistemas informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la Presidencia del Consejo de Ministros, Central de Compras Públicas, entre otros, a fin de simplificar el registro de información y promover una mayor eficiencia en la gestión de la información. Bien, todas estas transacciones electrónicas en el SEACE se realizan a través de Internet.
Ahora tenemos lo que son las disposiciones específicas. Una vez registrada en el SEACE la información a que se refiere la directiva, no es necesaria su remisión al OCE, salvo que la normativa de contratación así lo exija o el OCE lo solicite en ejercicio de sus funciones. El SEACE, cuando corresponda, incluye en la convocatoria de los procedimientos de selección la indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentran los procedimientos de selección publicados por las entidades. Bien, ahora tenemos la inscripción, actualización y desactivación de entidades en el REC. De la inscripción en el REC, el titular de la entidad o el funcionario delegado debe solicitar la inscripción de su entidad en el REC de manera electrónica a través del SEACE, siempre y cuando cuente con autonomía para gestionar sus contrataciones y con presupuesto asignado. Ahora, de la actualización de información del REC, el titular de la entidad o el funcionario delegado es el responsable de actualizar la información de la entidad a través de la opción Solicitud Modificación de Entidad del SEACE. Ahora, de la desactivación de la inscripción en el RS, el titular de la entidad o el funcionario delegado es el responsable de solicitar de manera electrónica a través del SEACE la desactivación de la entidad de la entidad en el RS. El OCE de oficio puede desactivar del RS a aquellas entidades que pierdan la condición de entidad pública contratante o que no efectuaron registros de información en el SEACE. Bien, ahora, de la emisión, actualización y desactivación del certificado SEACE. De la emisión del certificado SEACE, el jefe de administración o el jefe del OS debe solicitar la emisión del certificado SEACE de aquellas personas que se encuentran autorizadas para acceder o registrar información en el SEACE, los árbitros designados, los organismos cooperantes, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, el titular de la entidad o el funcionario delegado de las entidades públicas exceptuadas de inscribirse en el RNP. Recibida la solicitud, se crea y se envía el certificado SEACE con el detalle de roles asignados al correo electrónico del operador del SEACE. La recepción del certificado habilita la interacción con el SEACE sin requerir confirmación o validación adicional. Ahora, de la actualización de datos del certificado SEACE. El jefe de administración o el jefe del OS, el árbitro, el representante de la sociedad conyugal o de la sucesión indivisa, del organismo cooperante y del centro que administra juntas de resolución de disputas, son los responsables de solicitar de manera electrónica a través del SEACE la actualización de datos de este certificado. Ahora, de la desactivación del certificado SEACE, el jefe de administración o el jefe del OS es responsable de solicitar de manera electrónica la desactivación de este certificado de aquellos operadores del SEACE que se encuentran autorizados de acceder o registrar información en el SEACE a nombre de la entidad. El OCE de oficio desactiva el certificado de aquellos operadores que ya no efectúan acciones en los últimos 6 meses o excepcionalmente por otro motivo sustentado que comunica electrónicamente al jefe del OS y al titular del certificado SEACE. Bien, ahora en cuanto al registro de información de procedimientos de selección y contrataciones en el marco de la ley y su reglamento. La información registrada en el SEACE puede ser modificada por la entidad o el proveedor mientras se encuentre en el estado de borrador. Una vez que la información adquiere el estado de publicado en el SEACE, no cabe ni motivación alguna, salvo las excepciones previstas en la directiva, y así el SEACE mantiene el historial de la información publicada y sus modificaciones. Y para la publicación de difusión de requerimientos, se utiliza la bandeja de difusión de requerimientos del SEACE, en el cual se registran la información siguiente. Por ejemplo, los datos del requerimiento, tales como la descripción, objeto, fechas de inicio y fin de las etapas previstas, y adjuntando el archivo, ¿no? Asimismo, la formulación de consultas y observaciones al requerimiento. También la absolución preliminar y cronograma para la realización
del acto público de absolución presencial. Y por último, el acta de absolución presencial. La entidad tiene la potestad de dejar sin efecto una determinada difusión de requerimiento publicada mediante informe del OS. Ahora, para la convocatoria de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada y la selección de consultores individuales en el SEACE, se debe registrar la información siguiente. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a los actos preparatorios, el expediente de contratación. Y primero tenemos el enlace al PAC, de ser el caso previa indicación del tipo de compra o selección y el tipo de objeto. También tenemos los datos generales de la contratación. Tenemos la relación de ítems o paquetes y sus componentes. Asimismo, los documentos sustentatorios, el resumen ejecutivo y el presupuesto, información de la certificación del crédito presupuestario o la constancia de previsión presupuestal, ¿no? Asimismo, los fondos que financian la contratación. Ahora, del órgano a cargo del procedimiento de selección, debe consignarse información respecto al comité de selección, un comité permanente o el OS, según el procedimiento de selección, ¿no? Debiendo registrar la información de la designación y la lista de integrantes. De este cronograma y los documentos del procedimiento de selección, tenemos que el cronograma debe contener las fechas de inicio y fin de las etapas previstas, de acuerdo a los plazos establecidos en el reglamento. Asimismo, el registro de las bases, solicitudes de expresión de interés, solicitudes de cotización y su aprobación que efectúa mediante formularios electrónicos y certificados digitales. En cuanto a la convocatoria, se registra en la consola de selección. La convocatoria de los procedimientos de selección se realiza a través del SEACE, el mismo día previsto en el cronograma registrado por la entidad. Excepcionalmente, durante el día en que se publica la convocatoria en el SEACE, la entidad puede publicar una nueva versión de las bases, solicitudes de expresión de interés, solicitudes de cotización, resumen ejecutivo y expediente técnico de obra. Luego de publicada la convocatoria, no pueden modificarse los datos del tipo, compra o selección, el tipo de objeto, tipo de procedimiento, etcétera, etcétera. Ahora tenemos el registro de participantes. Los proveedores deben registrarse a través del SEACE, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP y no encontrarse incurso en ninguna de las causales de impedimento establecidas en la ley. Por otro lado, el SEACE restringe el derecho a aquellos proveedores que no cuentan con inscripción vigente en el RNP, que su registro no corresponde al objeto del procedimiento o se encuentre suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. De la presentación de ofertas. Los proveedores presentan sus ofertas o expresiones de interés de manera electrónica a través del SEACE, mediante formularios electrónicos y certificados digitales. En caso que sea un consorcio, al momento del registro de su oferta en el SEACE se deben consignar la identificación a cada una de las personas naturales y o jurídicas que lo integran. El presente común y el porcentaje de obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio previsto en la promesa de consorcio. Y por último, el SEACE restringe el registro de la oferta de aquellos participantes, incluyendo a los consorcios y sus integrantes que no cuentan con inscripción vigente en el RNP, que su registro no corresponda al objeto de procedimiento o se encuentre suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. Ahora, de registro de los procedimientos de selección de contrataciones directas. Las entidades que realicen contrataciones directas bajo los supuestos previstos en la ley deben registrar en el SEACE la siguiente información. La información de los actos preparatorios, la información que aprueba la contratación directa, la información que contiene el sustento técnico y legal que incluyan la necesidad y la procedencia de la contratación directa, asimismo la información del órgano a cargo de la contratación, la información de las bases, la información del proveedor invitado, la información de la oferta y la información de la adjudicación efectuada,
el acta de otorgamiento de la buena pro y datos del postor adjudicado. En este caso, el monto adjudicado no puede ser superior al monto autorizado. De registro de información de la comparación de precios. Las entidades deben registrar en el CAC la información de los actos preparatorios, la información del cumplimiento de las condiciones para el empleo de la comparación de precios, la información de las cotizaciones o del informe de indagación y comparación, así como las declaraciones juradas del proveedor según corresponda. La información de otorgamiento de buena pro. De registro de información por encargo a otra entidad pública. El registro de información en el CAC para el caso de encargo a una entidad pública para la realización de las actuaciones preparatorias y o procedimiento de selección debe considerar lo siguiente: si la entidad encarga solamente las actuaciones preparatorias y si la entidad encarga las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección o solamente el procedimiento de selección. Bien, ahora en cuanto al registro de información del contrato y su ejecución contractual. La entidad debe registrar los contratos y su ejecución en el CAC consignando la información siguiente: datos del contrato, datos del cronograma inicial de pago, datos del contratista, el destinatario de pago, datos de las garantías presentadas, datos de la constitución de fideicomiso para la administración de adelantos, adicionales, reducciones y nulidad del contrato. El registro de contrato y la ejecución en el CAC culmina con el registro de la conformidad o liquidación consentida. La información registrada en el CAC por las entidades se transfiere en los casos que correspondan. En cuanto a los contratos derivados de compra corporativa, cada entidad integrante de dicha compra debe registrar su respectivo contrato en el CAC. En caso de obras por ítem paquete, las entidades registran un contrato por cada obra incluida en el paquete. El OES es responsable de efectuar el registro de información en el CAC de los contratos y de las órdenes de compra o de servicio, así como la información referida a su ejecución. Y el CAC restringe el derecho del contrato de aquel proveedor, incluyendo al consorcio y sus integrantes que no cuentan con las inscripciones vigentes en el RNP y que su registro no corresponde al objeto del procedimiento o se encuentre suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. Ahora, tenemos el registro de laudos, ¿no? El presidente del tribunal arbitral o árbitro único es responsable de efectuar el registro y publicación del laudo, así como integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones en el CAC, observando el plazo establecido en la ley y su reglamento, así como los documentos de orientación publicados en el OCE, y la información registrada debe ser idéntica a la del original suscrito por él o los respectivos árbitros, bajo responsabilidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral encargado de su registro. Bien, eso es todo por todo lo que puedo decir sobre este tema. Espero que les haya servido de algo. Muchísimas gracias por su atención.